Hola, cordial saludo. Les habla el aprendiz Emanuel Balsa Rivera de la FIlla 3235964 de Coordinación de Procesos Logísticos. En estas diapositivas vamos a hablar sobre la ley de Newton, pero antes vamos a indagar de quién fue Isaac Newton. Dice que fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophies Naturalis, Principia Matemática, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que lleva su nombre. Entre otros, sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal. Vamos a indagar sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que la ley de Newton o ley de la inercia establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a velocidad constante en línea recta o a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él para cambiar ese estado. Esto significa que los objetos tienden a resistir cambios en su movimiento. Por ejemplo, una pelota quieta no se moverá sola. Y una vez que una fuerza la pone en movimiento, por ejemplo, como una patada, seguirá moviéndose indefinidamente si no hay fricción o resistencia libre. Vamos a hablar de los puntos claves. Primer punto, la inercia. Es la propiedad de los cuerpos de oponerse a cualquier cambio en su estado de movimiento. 2. Estado de reposo. Un objeto quieto, que es velocidad en cero, seguirá quieto. 3. Estado de movimiento uniforme rectilíneo. Un objeto moviéndose en línea recta o velocidad constante seguirá así. Y el 4, que es la fuerza neta o cero, dice que la ley se aplica cuando la suma de todas las fuerzas sobre un objeto es cero. Aquí vemos un ejemplo pequeño de la F igual a cero, lo que resulta en una aceleración cero, velocidad constante. Vamos a hablar de los ejemplos cotidianos. Por ejemplo, un balón de fútbol en el césped no se moverá hasta que alguien lo patee. Allí se aplica una fuerza. Otro ejemplo, que un disco de hockey sobre aire se desliza mucho más lejos que sobre una mesa normal, porque la fricción, o sea, la fuerza, es muy baja. Y por otro, tenemos que dentro de un coche en movimiento, si no hay fuerzas actuando sobre una bolsa de pertenencias, esta permanecerá en su lugar o se moverá junto con el coche a la misma velocidad. Bueno, vamos a hablar de un experimento, digamos que el clásico, de Isaac Newton o la ley de Newton. Dice que el huevo y la inercia. Dice el experimento clásico de la primera ley de Newton. Con un huevo consiste en colocarlo sobre un cartón o plato fino encima de un vaso y al golpearlo rápidamente el cartón sale disparado, pero el huevo cae directamente al vaso, demostrando que su estado de reposo no cambia por una fuerza rápida y horizontal, sino que solo es afectado por la gravedad. Otro ejemplo es el huevo duro versus crudo. Al girar el duro se detiene al instante, lo sólido, mientras el crudo sigue girando por la inercia del líquido interior que quiere mantener su movimiento. Aquí vemos claramente los ejemplos de ese experimento. Dice que los materiales del experimento es un vaso de vidrio, un cartón de bingo o una tarjeta gruesa y un huevo crudo. El procedimiento: 1. Colocar el cartón sobre la boca del vaso. 2. Colocar el huevo crudo justo en el centro del cartón. Y 3. Golpea el borde del cartón con un dedo rápido y con fuerza en dirección horizontal.
aquí podemos observar ya el vaso colocado con el cartón, el agua y el huevo colocado en el tubo o en el cartón. La observación y explicación. La observación es que el cartón sale disparado, pero el huevo cae verticalmente dentro del vaso. ¿Por qué? Aquí tenemos la explicación. La primera ley de Newton, principio de inercia, dice que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Al golpearse el cartón, la fuerza horizontal es tan rápida que el huevo, por su inercia, no reacciona. O sea, se queda en el mismo lugar donde estaba y mantiene su estado de reposo solo cayendo por la fuerza de la gravedad. O sea, solamente cae por la reacción de la fuerza de gravedad, por la acción que hubo en el momento. Pero al caer, va a caer a la misma dirección o al mismo lugar donde el huevo estaba en reposo. Aquí dice la primera ley de Newton en el contexto productivo o social. La primera ley de Newton en contextos productivos y sociales explica la resistencia al cambio, inercia organizacional, cultural y la tendencia a mantener el estatus, que también como una fuerza, que es la innovación, intervención social y liderazgo necesaria para modificar ese estado, ya sea impulsando la productividad, esfuerzo, tecnología o promoviendo mejoras sociales, señalando que una vez iniciando el movimiento, este puede acelerarse. Aquí vemos la aplicación en el contexto productivo, que es la inercia organizacional, la productividad versus la improductividad y la adopción de tecnología. Aplicación en el contexto social. Vemos los conceptos o las definiciones sobre la resistencia al cambio social, la salud pública y la inercia psicológica y emocional. Influencia tecnológica. Bueno, aquí vemos qué tanto ha influido en la tecnología la ley de Newton y sus experimentos. Por ejemplo, ha influido tanto que ya hay diseños de maquinaria, hay sistemas de control, hay estabilidad y equilibrio, ingeniería automotriz y navegación y astronáutica. Esto han sido las influencias que ha dejado la ley de Newton, la primera ley de Newton, con lo que estamos ahora viviendo actualmente. Muchas gracias.